Resolver la siguiente integral combinando dos métodos, cambio de variable y sustitución trigonométrica. Muy bien, para resolver esta integral por el método de cambio de variable y sustitución trigonométrica a la vez, debemos hacer inicialmente una consideración. Y la primera consideración es que debemos asumir de que n, en este caso, es una constante que pertenece a los números reales. Entonces n pertenece a los reales. Es una constante debido a que en nuestra integral aparece un dx, lo que significa que claramente debemos integrar con respecto a la variable x. Lo segundo es que cuando vamos a integrar por el método de cambio de variable o sustitución sencilla, debemos enfocarnos en la parte del integrando donde haya mayor complejidad o donde el integrando presenta mayor complejidad. En este caso nos vamos a ubicar en el denominador de la función racional que estamos integrando. Vemos que en el denominador hay una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada está la variable x, la cual está elevada a un exponente n más 2. Ok. Esta expresión x a la n más 2, que es la que nos interesa por el momento, la podemos escribir utilizando propiedades básicas de los exponentes. Vamos a reescribirla de otra forma. Entonces, x a la n más 2, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Entonces, esta expresión la puedo escribir como, o esta potencia la puedo reescribir como producto de dos exponentes. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer es, en este caso, factorizar por 2 el exponente. Entonces, vamos a escribir que esto es igual a x elevado a la 2, que es el factor común de ¿quién? De n sobre 2 más 1, porque estamos dividiendo todo entre 2 y tenemos como factor común a 2. Aquí estamos aplicando un caso de factorización que se llama monomio factor común. Ok, en este caso, esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto lo podemos expresar como el producto, esta potencia la podemos expresar como el producto de dos exponentes, un interno y otro externo. Para nuestra conveniencia vamos a tomar como exponente externo a n sobre 2 más 1. Entonces esto quedaría ¿qué? Como x a la n sobre 2 más 1 elevado al otro exponente externo que sería 2, y este es nuestro exponente interno. ¿Esto cómo lo podemos justificar? Recordemos que hay una propiedad que dice que si nosotros tenemos una potencia de base a elevado al producto de potencia m por n, esto lo puedo escribir como un exponente interno por un exponente externo. Entonces, esto lo puedo escribir como a la m, que es nuestro exponente interno, por, este paréntesis indica por, elevado a un exponente externo que sería n. Pero en este caso vamos a tomar como exponente interno por conveniencia a n a la 2 más 1. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué continuamos haciendo? Ok, ahora lo que vamos a hacer es reescribir nuestra integral utilizando esta expresión que acabamos de hallar. Entonces, nos queda que esto va a ser igual a la integral, vamos a escribir el signo integral más grande, a la integral de x a la n sobre 2 sobre la raíz de 1 más paréntesis x a la n sobre 2 más 1 elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por dx. Ok, muy bien. Ahora, como vamos a emplear el método de cambio de variable, ¿a qué llamamos u? Vamos a llamar a u a esto que está aquí. Esto sería u. Entonces decimos que u es igual a x a la n sobre 2
más 1. Ok, diferenciando en ambos lados nos queda que du es igual a. Entonces, al aplicar la derivada, entonces aplicamos la propiedad de la derivada de una que nosotros conocemos, la derivada de una función algebraica. Es decir, si nosotros tenemos a f' de x, a f primero, f de x igual a x a la n, entonces la fórmula nos indica que la derivada es igual al producto de el exponente n inicial multiplicado por la variable elevado a la n menos 1. Entonces en este caso todo esto sería n. Nos queda que entonces que du es igual a n sobre 2 más 1 multiplicado por ¿quién? Por x a la n sobre 2, pero cuando nosotros restamos 1 acá, este 1 se cancela y nos queda x a la n sobre 2 solito y nos queda multiplicado por el diferencial de x. Ok, n sobre 2 más 1, recordemos, n sobre 2 más 1, haciendo una suma de racionales. Si nosotros aplicamos la ley rápidamente, la ley de la carita feliz, notamos que n por 1 sería n y 2 por 1 sería 2 y 2 por 1 sería 2 como denominador. O sea, significa que esto es igual a ¿quién? Entonces, el diferencial de x acompañado por la variable y la constante, esto va a ser igual a n más 2, sobre 2 multiplicado por x a la n sobre 2 y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Ok, como nosotros necesitamos encontrar a x a la 2 por dx, entonces es esta parte. Lo que significa de que esta parte aquí, por conveniencia, vamos a colocar un paréntesis. Entonces, toda esta expresión es una constante. Ahora, como está multiplicando, pasa a dividir, entonces esto nos quedaría que nuestro x a la n sobre 2, que es la variable multiplicada por el diferencial, x a la n sobre 2 por dx, que es lo que tenemos en el integrando, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, el recíproco de esto sería 2 sobre n más 2, porque recordemos que el recíproco es que de una expresión es que el numerador se convierte en denominador y el denominador el numerador. Entonces sería el inverso multiplicativo de esta expresión. Entonces esto va a ser igual a 2 sobre n más 2 multiplicado por du. Ok, entonces ya tenemos a nuestro du multiplicado por una constante y nuestro u. Entonces ahora vamos a reescribir nuestra integral no en términos de x, sino en términos de u y de du. Por lo tanto, vamos a borrar un poco por acá para tener algo de espacio. Bueno, borramos nuestro du, pero ya lo hemos memorizado. Entonces tenemos que nuestra integral la podemos escribir como ¿qué? ¿Cómo? Ahora, vamos a sacar como constante a esta expresión fuera de la integral, pero no esta, su recíproco. Es decir, a 2 sobre n más 2, que es el recíproco de esta expresión, multiplicado por la integral, pero en este caso nuestra integral va a ser expresado en términos de u y de du. Entonces sería du sobre la raíz cuadrada de u de 1 más. Ahora, ¿quién sería u? U es x a la n sobre 2 más 1, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería u cuadrado. Perfecto. Y ahí tenemos nuestra integral en términos de u. Ahora, como ya empleamos el método de cambio de variable, ya no podemos seguir empleando cambio de variable, sino que podemos utilizar otro método llamado sustitución trigonométrica, ya que esta integral
tiene una raíz en el denominador y por lo tanto se hace necesario emplear el método de sustitución trigonométrica. Ahora bien, para emplear el método de sustitución trigonométrica, recordemos que hay que pintar un triángulo rectángulo y vamos a expresar nuestra variable u en términos de una función trigonométrica apropiada. Ok, recordemos que en un triángulo rectángulo está el lado más largo del triángulo rectángulo que se llama hipotenusa. Tenemos un cateto adyacente, vamos a llamarlo A, y un cateto opuesto llamado B. Ahora bien, ¿quién sería cada una de esas expresiones? Vamos a hallarla. Entonces, recordemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí de que vamos a asumir de que este 1 está elevado al cuadrado, entonces podemos decir que nuestra hipotenusa en este caso, como es el resultado de la suma de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de dos catetos, entonces podemos decir que el raíz cuadrada de 1 más u cuadrado es la hipotenusa. 1 más u cuadrado sería nuestra hipotenusa. Por lo tanto, por conveniencia podemos decir entonces que el cateto adyacente va a ser U y nuestro cateto opuesto va a ser, nuestro cateto adyacente va a ser 1 y nuestro cateto opuesto va a ser U. Ok, cuando nosotros aplicamos entonces la definición del teorema de Pitágoras, notemos que h cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces sería a cuadrado más b cuadrado. Entonces, pero h cuadrado es igual a ¿qué? A en este caso sería 1, entonces sería 1 al cuadrado más b al cuadrado sería u cuadrado. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada, entonces h es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sería 1 más u cuadrado. Y hemos comprobado entonces de que allí se aplica hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Hemos demostrado que la hipotenusa para este caso es la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado, empleando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que hemos pintado allí. Ok, ahora, como nosotros vamos a expresar a la variable u en términos de una función trigonométrica apropiada, entonces vamos a utilizar nuestras relaciones trigonométricas. Ya sabemos que la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado es nuestra hipotenusa. Entonces, vamos a encontrar una función trigonométrica apropiada. Entonces, de tal manera de que expresemos u en términos de dicha función trigonométrica, o de dicha razón trigonométrica más bien. Ahora, ¿cuál sería la más apropiada? Recordemos que en este caso vamos a tomar tenemos a U, a nuestro cateto opuesto, y tenemos a nuestro cateto adyacente. Vamos a tomar una función trigonométrica que nos relacione por conveniencia a esas dos dimensiones del triángulo rectángulo. Entonces, esa función, recordemos que tangente se define como ¿qué? Como que tangente de teta es igual, para nuestro caso sería a b sobre a, lo que significa que b en este caso sería u. Entonces sería a u sobre a, pero a vale 1. Entonces tangente de teta es igual a u, lo que significa de que cuando vamos a derivar, la derivada de la tangente sería igual a secante cuadrado. La derivada de la tangente sería secante cuadrado de teta por d teta. Esto es igual a du. Entonces du es igual a secante cuadrado de teta por d teta. Perfecto. Entonces ya tenemos que nuestra variable u, toma el valor de tangente de teta. Entonces, reescribiendo nuestra integral, esto lo podemos escribir. ¿Cómo queda entonces nuestra integral? Vamos a borrar un poco acá.
Nuestra integral entonces queda de la siguiente manera. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual, nuestra integral es igual a 2 sobre n más 2. 2 sobre n más 2 que multiplica a la integral de ¿quién? Entonces, tenemos como du es igual a secante cuadrado de teta por d teta. Entonces queda que du es entonces secante cuadrado de teta por d teta. Sobre la raíz de ¿qué? De 1 más. Ahora, ¿quién sería u cuadrado? U cuadrado sería tangente cuadrado de teta, ya que u es igual a tangente de teta. Ok, y como está elevada, la u cuadrado sería entonces 1 más tangente cuadrado de teta. Ok, esto nos queda como 2 sobre n más 2 por la integral de secante cuadrado de teta por d teta sobre, recordemos por identidad trigonométrica que tangente cuadrado de teta más 1 es igual a ¿qué? A secante cuadrado. Bueno, vamos a escribirla acá. Es igual a secante cuadrado de teta. Entonces significa que la raíz cuadrada de todo eso sería secante. Entonces raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado sería secante de teta. Entonces secante cuadrado arriba y secante de teta abajo se cancelan. Entonces nos queda que esto es igual a 2 sobre n más 2 por la integral de ¿quién? De secante de teta por d teta. Ok, muy bien. Ahora, tenemos la integral de la secante de teta. Nosotros por tablas podemos demostrarla también. Pero por tablas entonces podemos decir que la secante de teta es igual a ¿qué? La integral de la secante de teta. Por tablas entonces podemos decir que la integral de la secante de teta es igual a, esto nos queda 2 sobre, continuando acá, continuando esto acá, entonces nos queda que esto es igual a 2 sobre n más 2 por la integral de la secante de teta por tablas es igual al logaritmo de la tangente del valor absoluto de la tangente de teta más la secante de teta. Vamos a escribir aquí. Y esto más c, más una constante. Ok, pero vamos ahora a reescribir nuevamente todo esto en términos de u y de x. Ahora, pero ¿quién es tangente de teta? Observemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces, ¿quién es tangente? Tangente sería lado opuesto sobre hipotenusa, o sea que sería u. Entonces esto es igual a 2 sobre n más 2 por el logaritmo natural de tangente sería lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea que sería igual a u. Esto sería logaritmo natural de u más la secante. Recordemos que secante es el lado adyacente sobre el lado, la hipotenusa sobre el lado adyacente. O sea, pero como el lado adyacente sería 1, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 1 más u cuadrado. Y esto sumado con c. Ahora, pero como necesitamos todo en términos de x, esto va a ser igual a 2 sobre n más 2 por el logaritmo natural de u. Pero ¿quién sería u? Recordemos que u es igual a x a la n sobre 2 más 1, que también equivale a decir que es igual a x a la n más 2 sobre 2. O sea, x a la n más a la n sobre 2 más 1 es igual a x a la n más 2 sobre 2. Ahora esto sumado más la raíz cuadrada. Recordemos que si sumamos, que si elevamos esto al cuadrado va a ser igual a 1 más x a la n más 2. Aquí valor absoluto y más c.
Y ese sería el valor de nuestra integral. Esto sería el valor de nuestra integral. Y eso es todo por ahora. Muchísimas gracias.